Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Álvaro, por dedicar este espacio, este tiempo a tu experiencia en un tema de laboratorio, en un tema de investigación que es muy fundamental dentro del sistema académico ecuatoriano y mundial. Creemos de que este tipo de charlas deberían ser mucho más frecuentes y consecuentemente deben atraer a los estudiantes no solo politécnicos, sino a los estudiantes en general de todas las universidades, ya que con eso nos permite desarrollar cada vez más lo que en cierta forma se debe hacer, que es justamente la experimentación, que es la investigación y consecuentemente tener trabajos bien elaborados para que en el futuro, dentro de las diferentes áreas de la práctica profesional, sean aplicados. El día de hoy Álvaro Muriel Sánchez nos va a hablar sobre el análisis experimental del transporte de sedimentos en la derivación a 90 grados de un canal de laboratorio en condiciones de lecho fijo. Álvaro Javier Muriel Sánchez es máster en Economía Circular por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en hidráulica, mención diseño de obras hidráulicas por la Escuela Politécnica Nacional en el año 2023 con un grado cum laude. Es ingeniero civil por la Universidad Politécnica Salesiana en el año 2018 y también tiene una certificación profesional en Autodesk por el Revit Instructor en el año 2020. Trabajó en CLGP en la Comisión Ejecutora del Río Coca como especialista de Ingeniería y Obra Civil en la construcción de obras de protección para controlar la erosión del río Coca, etapa cero, ubicada aguas abajo de la captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Trabajó en Hidroplan Compañía Limitada como ingeniero civil hidráulico. Uno de los estudios que realizó fue el diagnóstico y complementación de diseños del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura. Y también trabajó en Concer de Millennium S.A. como ingeniero civil en el departamento técnico, atendiendo temas de ingeniería para Petroecuador, construcciones y prestaciones petroleras CPP, para Fortescue Metals Group y Gentil Oil. Bienvenido Álvaro. Ustedes ya saben perfectamente, nosotros desarrollamos la charla sin interrupciones y terminada la misma procedemos al tema de preguntas y respuestas, sea alzando la mano en la pantalla o a través de las herramientas del Zoom o a través de un mensaje en el chat del grupo. Bienvenido nuevamente, un abrazo. Buenas noches con todos. Voy a permitirme compartir la pantalla y me confirman si es que se ve, por favor. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Ok, buenas noches con todos y agradeciéndoles la presencia. Para mí es un honor poderme presentar ante un selecto grupo y sobre todo que incentivan la difusión del técnica, en este caso de lo que es ingeniería civil, ingeniería geológica, también aspectos técnicos que eh, afectan a nuestro país. Entonces, para mí es un gusto poderme presentar y poder aportar con esta pequeña charla que básicamente fue el desarrollo de mi proyecto de titulación en la maestría de hidráulica de la de la Politécnica Nacional. Esta la realicé un análisis experimental en el Centro de Investigaciones de Recursos Hídricos de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2023. El proyecto se titula, como ya mencionó Patricio, Análisis experimental del transporte de sedimentos en la derivación a 90 grados de un canal de laboratorio en condiciones de lecho fijo. Para dar una breve introducción, este proyecto tuvo como objetivo hacer un estudio en laboratorio de lo que representa el transporte de sedimentos y turbulencia en una derivación. Eh, Sabemos que este tipo de sistemas y de estructuras se desarrollan tanto en la naturaleza como los humanos podemos generar este tipo de estructuras. Por ejemplo, en la naturaleza encontramos en las zonas del Taicas bifurcaciones que se presentan eh, justamente en la desembocadura de los ríos al mar. Y como vemos en la fotografía, estos son cauces trenzados que generan nuevas bifurcaciones.
En cuanto a las derivaciones laterales o tomas laterales, estas están presentes en los aprovechamientos hidráulicos, ya sean para generación hidroeléctrica, para consumo o para riego. Entonces, básicamente, el estudio del comportamiento fluvial es característico. Para empezar como introducción, justamente el fenómeno que se desarrolló en que desarrolla este tipo de sistemas, lo evidenció Henry Poole en 1926, donde él evidenció que en este tipo de derivaciones o de bifurcaciones existe un desbalance del caudal líquido con respecto al sólido. Uno, al tener un, un ramal principal que se deriva en un secundario, tiene una proporcionalidad en cuanto al caudal líquido. Por ejemplo, si es que tengo un canal de 40 centímetros de ancho y se deriva en uno de 20, uno asume que, por ejemplo, se va a ir el 50% del caudal por esta derivación. Esta, este, este concepto no se aplica para lo que es los sedimentos en este caso, que se presentan tanto en bifurcaciones como son en las derivaciones. Él evidenció en un experimento en laboratorio, eh, generó un modelo físico donde él generó varias derivaciones con distintos ángulos de inclinación, generó ángulos de 30 grados, 60 grados, 90, 120 y 150 grados. También jugó con la variación de la redondez en las esquinas para generar estos bordes hidrodinámicos. Su experimento constó con caudales que variaban desde caudales de hasta 5 litros por segundo, y él concluyó y evidenció que el 90% del sedimento se desvía hacia la rama lateral con un ángulo crítico de 30 grados. Como se evidencia en la figura, el, en breve, básicamente el análisis consiste en que el cauce natural, en este caso, provoca vorticidades, provoca turbulencia justamente en la derivación, y estas turbulencias son las que provocan el traslado de los sedimentos hacia la rama de derivación en este caso. Las vorticidades son los que se encargan de recolectar este sedimento y orientarlos hacia la derivación lateral. Bueno, el objetivo básicamente de este proyecto consistió en hacer este análisis experimental en las instalaciones del CIERI dentro de la Escuela Politécnica Nacional para poder cumplir los objetivos del estudio. Se hizo, en primer lugar, un cálculo del inicio del movimiento en condiciones de lecho fijo para determinar si es que existe o no el movimiento de las partículas producto de los esfuerzos cortantes o las tensiones del fondo. Segundo, para poder caracterizar esto, se hizo un análisis de medición de velocidades en las tres direcciones a través de un velocímetro Doppler. Este equipo les voy a comentar más adelante en qué consiste. También se hizo el cálculo de los parámetros de turbulencia a través de un método estadístico que simplifica las ecuaciones de Navier-Stokes, y se hizo un levantamiento de la matimetría para evidenciar cuáles fueron los volúmenes de sedimentos removidos tanto en el cauce principal como en la derivación. Y se hizo una interpretación de estas zonas de sedimentación y de socavación con el objetivo de poder comprobar la hipótesis de Poole, que fue la que mencioné al inicio, en cuanto a los volúmenes de sedimento que se orientan hacia las derivaciones. La metodología, como ven en las fotografías, el modelo experimental se lo construyó ya en 2020, estuvo a cargo del CIERI EPN, donde ellos tuvieron justamente el objetivo de hacer el estudio del transporte de sedimentos en lo que es una derivación. Aquí vemos en el tanque de carga que tiene el ingreso de caudal mediante el sistema de bombeo de las instalaciones y circula a través del canal. Aquí lo particular es que aquí en color azul ellos colocaron un vertedero tipo Krieger invertido con el fin de uniformizar el flujo, tratar de que el ingreso sea laminar, y posteriormente se hizo el, el- la disposición final de los caudales es a través de la derivación lateral, como se ve acá, y se incorpora nuevamente al sistema de bombeo de recirculación del proyecto. Y la particularidad es que en el canal principal, como vemos acá, eh, finaliza el modelo, lo que va también a influir en los resultados, ya que
los experimentos iniciales tenían tanto la disposición final de los caudales, tanto en la derivación lateral como en el canal principal. Las dimensiones que se construyó este modelo experimental son un canal cuadrado básicamente de 60 por 60 eh, centímetros. Tenemos un canal principal de 7,20 metros, una derivación de 2,3 metros y una pendiente del 0,1%. También se incorporó, al ser análisis fluvial, un espesor de lecho de arena de 30 centímetros con una granulometría uniforme. Y las condiciones de contorno, el modelo provee un caudal de 40 litros por segundo. Con la geometría y el caudal se puede establecer la velocidad media de flujo, que es 0,27 metros por segundo, y un diámetro característico de 1,6 milímetros. Básicamente, el estudio contempla, como les mencioné, el transporte de sedimentos y la turbulencia. En cuanto al transporte de sedimentos, se hace un cálculo del inicio de movimientos con la teoría de Shields, se hace el levantamiento de la batimetría, se comprueba las zonas de socavación y de sedimentación, y finalmente la comprobación de la hipótesis de Poole. En cuanto a la turbulencia, se utilizó el método desarrollado por Roddy en 1975, que es del Algebraic Stress Model, o el modelo de tensiones algebraicas de Reynolds, que consiste básicamente en el movimiento medio fluctuación, donde dicho movimiento turbulento se representa mediante la velocidad de un punto con respecto a la de sus velocidades que fluctúan. Es decir, que únicamente a través de la medición de las velocidades con el dispositivo que les mencioné, se puede determinar la turbulencia que se genera analizando solo la velocidad fluctuante con respecto a la velocidad media de flujo. Dentro de la metodología se calculan distintos parámetros hidrodinámicos y de turbulencia, como son los campos de probabilidad, las velocidades fluctuantes, las tensiones de Reynolds, sobre todo la energía cinética turbulenta y la disipación turbulenta, que son los parámetros que permiten el cierre de estas ecuaciones de Navier-Stokes asumiendo valores promedio. También se calculan las intensidades turbulentas y las escalas de Kolmogorov, que son las que caracterizan los vórtices o los remolinos más pequeños. La instrumentación, al ser un modelo físico, básicamente lo que se utilizó fue un limímetro de escala de lectura manual, el velocímetro ADB, y el software y el sedimento, básicamente con estas características. Un poco para explicar cuál es la tecnología que utiliza los ADB, que son los velocímetros con tecnología Doppler. Estos hacen el cálculo de la velocidad a través de la emisión de un par de pulsos. Entonces, con una frecuencia controlada, básicamente la, la frecuencia que se capta de la partícula de agua en movimiento se la traslada a velocidad. Esto en las tres direcciones. En ese sentido, se puede obtener las velocidades en la componente X, Y, Z. El cálculo del inicio del movimiento es un parámetro de transporte de sedimentos donde se determina el inicio del movimiento de las partículas, y esto se lo hace a través de las propiedades hidrodinámicas y de las del sedimento. En este caso, con los parámetros hidrodinámicos que les comentaba, como son caudal, velocidad, se puede determinar el número de Froude y el número de Reynolds. En este caso, se obtuvo que para estas condiciones es un flujo subcrítico turbulento. Y con esas propiedades, más las del sedimento, que se calculó también el coeficiente de Manning en función de su diámetro característico, se obtuvo básicamente que se tiene la comparación entre la tensión inicial y la tensión del fondo. Estos básicamente los esfuerzos que ejerce el agua en movimiento con respecto al sedimento. El- Produce básicamente un esfuerzo de corte en el fondo del sedimento, que es el que provoca el movimiento del sedimento como tal. En este caso, esta relación dio menor a 1, lo que quiere decir que no hay un inicio del movimiento, y este solo se da y solo se dio aproximadamente en 25 horas a partir de la presencia de la turbulencia. Y también se comprueba que la turbulencia es la que genera también el transporte de sedimentos, en este caso, independientemente de que sea o no una derivación.
Para el plan de pruebas o como se conoce en el tema de modelación física, se establece simplemente un número de puntos, se establece básicamente la hoja de ruta que uno va a seguir para la medición de los parámetros, en este caso, como les mencionaba, con el dispositivo ADB, la medición de las velocidades y posteriormente la verificación de la batimetría. Con esto se estableció una malla en el sentido X, Y y Z y se obtuvo un total de 1.268 puntos para las mediciones de las velocidades que se los hizo, se los muestra en planta para el sentido horizontal, vertical y en relación al calado se hizo las tomas de 7, 12 y 17 centímetros de los 24 centímetros de calado efectivo de agua. Bueno, esto es un tema que, como sabemos, todos los dispositivos tienen una tendencia al error propia de estos. Y más este tipo de dispositivos que cualquier perturbación, por ejemplo, me invento cualquier partícula que esté circulando ajena al flujo, puede generar un error y un registro de velocidades que no sean coherentes. Por lo tanto, siempre se tiene que hacer una validación de estos. Entonces se utilizan metodologías para estadísticamente. No se contempla que esté dentro de los parámetros estadísticos para poder validar esos datos. Hay que tomar en cuenta que las mediciones que arrojó el resultado de mediciones fue que en 90 segundos se usó una frecuencia de 5 hercios, lo que da 450 datos por cada 90 segundos. Entonces, con estos 450 datos para cada punto, se hace este proceso estadístico para determinar su valor validado, consistente. Para la batimetría se estableció una malla más espaciada, ya que el objetivo de esto básicamente es ver los resultados que, que tuvo el modelo hidrodinámico después de la finalización del experimento, para ver los volúmenes de socavación y de sedimentación en en toda la muestra. En cuanto al resultado de las velocidades, uno siempre, el análisis para uno validar lo que, tanto en modelación numérica como en modelación física, en cualquier tipo de cálculo, uno siempre tiene que partir de, de, de saber que está obteniendo resultados lógicos, de saber que está ingresando bien los parámetros y tener una interpretación, que es lo que hacemos nosotros los ingenieros, más allá del uso de un software o en este caso el uso de un dispositivo que tiene tanta incertidumbre. En ese sentido, aquí lo que partimos es del análisis de los perfiles de velocidad para lechos con fondo móvil. Aquí, como vemos, el perfil de velocidades tiene esta figura. En el fondo del lecho tenemos velocidades que están inferiores a la velocidad media de flujo y se van uniformizando conforme a la velocidad media de flujo. Es decir, que en el fondo yo no puedo tener velocidades cercanas a cero, eh, donde tengamos lógicamente el flujo uniforme. Y de esa manera uno puede ir descargando también los datos que está recolectando el dispositivo. Como la malla es tan extensa, básicamente tenemos alrededor me parece que son 30, la malla está compuesta por una malla de 30 por 20, es decir, tenemos 30 secciones, 35 secciones en X y 20 en Y. Se tomaron secciones típicas para la presentación de resultados, y que esto sea más representativo y también no sea tan extenso. En ese sentido, en estas secciones que indico, por ejemplo, en la sección 4, donde básicamente tengo el flujo uniforme, es decir, que aquí se cumplen las condiciones de velocidad media de 27 centímetros por segundo. En esta sección 22 sabemos que van a haber la presencia de las vorticidades, de la turbulencia, por lo tanto, voy a tener, se espera tener resultados en X, Y y Z de velocidades atípicas, con valores positivos y negativos. Los negativos representan que está en el sentido contrario a la del flujo. Aquí en esta sección 32 lo que se esperó son velocidades negativas y cercanas a cero, ya que en este punto se produce un tipo de estancamiento del agua
y también de flujo inverso. Y en esta sección 40 tenemos la aproximación cuando termina el modelo y vamos a tener velocidades más altas a las velocidades medias de flujo. Tomar en cuenta que, como les mencionaba, las velocidades se las toma en los tres sentidos, es decir, que el vector velocidad va a tener la resultante de las tres componentes, que es la que es el análisis que yo menciono. Estas son el resultado de las velocidades instantáneas que se obtuvieron. Si es un gráfico de un mapa de equivalente a uno de calor donde se representan las velocidades de 0 a 30, me parece que están, donde como vemos obtenemos los resultados en función de los calados y en función de sus direcciones en X, Y y Z. Se obtuvieron velocidades cercanas a la velocidad media. Las que están pintadas en color celeste son las que corresponden a los valores más bajos. En ese sentido, se puede hacer una interpretación, por ejemplo, en el calado 12, que representa la mitad del calado efectivo de agua del modelo, donde podemos ver que las velocidades tienden a ser, por ejemplo, cercanas a cero, justamente en la derivación, donde se espera que haya recirculación y haya velocidades de estancamiento. Y justamente en la aproximación, en donde termina el modelo, tengamos velocidades superiores a las medias. También se hizo, como les mencionaba, el cálculo del vector de la velocidad. Con las tres componentes se obtiene el, el vector velocidad y se obtuvieron estos datos, que tenemos valores desde 0 hasta 68, eh, hasta 68 centímetros por segundo. Más son velocidades el doble de la media, que son también los esperados en cuanto a las condiciones del modelo. Cuanto al análisis de turbulencias, pues sí es un poco más elaborado. Las velocidades fluctuantes son la velocidad media menos la velocidad instantánea. Aquí comenzamos ya a entrar en los parámetros de turbulencia y que se reflejan gráficamente también en cómo se produce la turbulencia en el modelo propiamente. Las tensiones de Reynolds, estas representan las fuerzas viscosas, es decir, las fuerzas de resistencia al movimiento de flujo. Como les decía, estas tensiones representan el esfuerzo que ejerce el agua sobre el fondo del lecho y que ejerce y que en este caso entonces, tenemos las tensiones normales perpendiculares al flujo y las tangenciales paralelas al flujo. Otro parámetro de los más importantes es la energía cinética turbulenta, que esto básicamente se define como la varianza de la fluctuación de la velocidad. Y estos parámetros, como digo, son las ecuaciones de turbulencia que se generan en la simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes para la caracterización del movimiento de un flujo newtoniano. La disipación de la energía turbulenta representa básicamente energía se convierte en calor, lo que significa que es desde el inicio, el tiempo la energía que le toma el remolino para disiparse, básicamente. Las intensidades turbulentas es un porcentaje que define la relación entre la velocidad fluctuante y la velocidad media. Aquí básicamente lo que caracteriza es que, por ejemplo, cuando se tiene porcentajes mayores a ver, cuando se tiene porcentajes mayores al 100%, se caracteriza como flujos turbulentos. Menores a esto se puede caracterizar con turbulencias medias. Aquí, como vemos, tenemos hasta valores de 8600%, que justamente se dio aquí, como vemos, posterior a la zona de la derivación. Y las escalas de Kolmogorov, que básicamente caracterizan los tamaños mínimos de los remolinos. Aquí, por ejemplo, en escala de longitud vemos que se caracterizan remolinos de 0,43 centímetros, es decir, 43 milímetros. La escala de tiempo es el tiempo que toma en la disipación del remolino, básicamente, y se registró una hasta de 34 segundos.
Y la escala de velocidad, básicamente, también es la velocidad con la que se mueven estos remolinos. Y finalmente, para hacer una comprobación del análisis, se aplica la, a ver, se aplica la ecuación del número de Reynolds, donde se verifica la velocidad, la escala de velocidad, la escala de longitud con respecto a a su viscosidad, donde tiene que hacerse un bucle, es decir, tiene que terminar en un número cerrado. Todo esto tiene que dar básicamente un número de uno. Estos resultados son un poco más visuales. Aquí lo que se hizo es la toma de la batimetría resultante con, con los linímetros que les comenté y se encontraron socavaciones de hasta 19,7 centímetros, tomando en cuenta que el lecho es de 30 centímetros y se tuvieron sedimentaciones de hasta 5 centímetros. Esto se procesó en el software Autodesk Civil 3D para poder obtener los perfiles y hacer el análisis que les comento. También se hizo una caracterización cualitativa del esquema a través de la inyección de tinta al modelo. Se pudo verificar la presencia la presencia de los vórtices, donde lógicamente en la zona aguas de arriba de la derivación es donde se presentan las mayores vorticidades y donde termina el modelo en la derivación se produce estos estancamientos y esta recirculación de los flujos. Y trata de uniformizarse en la aproximación del final de la derivación, donde tenemos velocidades superiores a las medias. Con esta información se hizo la caracterización de las vorticidades, donde se definió el vórtice 1 con mayor presencia de vórtices, lo que también concluyó en que hubo una mayor socavación en en este sitio. Como resumen, se evidenció que en el canal principal se produjeron 47.000 centímetros cúbicos de socavación, tan solo 15 centímetros cúbicos de sedimentación, mientras que en la derivación lateral vemos que se produjo el valor mayor de 56.000 centímetros cúbicos y de sedimentación un valor un valor 10 veces mayor al del canal principal, con 143 centímetros cúbicos y el modelo completo removió 477.000 centímetros cúbicos. Las conclusiones, básicamente se hizo con los parámetros hidrodinámicos, se verificó que el inicio del movimiento de las partículas se da por el motivo de la turbulencia que se genera. Y en las condiciones hidrodinámicas, básicamente eh, se obtuvieron velocidades cercanas la del vector velocidad, es decir, 27,8 centímetros por segundo, arriba de la derivación, donde el flujo es uniforme. En la derivación lateral existe una aceleración del flujo debido a la aproximación del vertedero de descarga con velocidades de entre 40 y 68 centímetros por segundo, es decir, velocidades que están mayor al 50%. Y finalmente, aguas abajo en la derivación se obtuvieron velocidades cercanas a cero o negativas debido al estancamiento y recirculación de la zona. En cuanto a las energías cinéticas turbulentas, se tuvieron entre 50 y 295 centímetros por segundo al cuadrado y disipaciones turbulentas de 100 a 214 centímetros cuadrados por segundos cúbicos. Y las intensidades turbulentas máximas se registran en las zonas de vorticidades y turbulencias medias y bajas en el inicio del modelo, donde el flujo es uniforme. Como ya les mencioné, en cuanto a la batimetría, se evidencian zonas de socavación desde 35 centímetros de agua arriba de la derivación hasta la zona de vorticidades en la transición del canal principal hacia la derivación lateral con valores máximos de 19,7. Y la sedimentación máxima que se registró fue de 5 centímetros antes del vertedero de la descarga, producto de la retención de la arena en la compuerta. La instalación experimental destaca tres vorticidades principales ubicadas en ambas márgenes de la derivación, como se indicó en la figura. Y finalmente se comprobó
la presencia del efecto Poole de la teoría de Henry Poole mediante el desbalance de los caudales sólidos con un 33% de arena expulsada a través de la derivación lateral, comparando con el 97% que lo obtuvo en su modelo en condiciones distintas. Tenía un ángulo de 30 grados y tenía sus derivaciones eh, a través del canal principal y del canal lateral. Eh, Eso básicamente consta mi trabajo de titulación. Como les digo, es un tema bastante específico. Sin embargo, es importante tomando en cuenta la- las condiciones que también se presentan en el país, por ejemplo, como son en las centrales que tenemos, que tenemos tomas laterales donde se evidencia este efecto básicamente. Y estos problemas de sedimentación conllevan en problemas que desencadenan, por ejemplo, por problemas de generación o de daños a los elementos electromecánicos. También como una sugerencia a este tipo de modelos, lo que se hacía es eh, generar modelos numéricos, por ejemplo, con los valores de turbulencia que se obtuvieron a través del estudio. Se pueden calibrar estos modelos numéricos con los valores de energía cinética turbulenta, disipación turbulenta. Es decir, tenemos ya algunas herramientas para poder hacer este estudio y posiblemente generar modelos físicos de centrales o de aprovechamiento donde tengamos estas derivaciones laterales previa, que sean parte del estudio y que nos permitan calibrar los diseños y, por ejemplo, tener diseños de desarenadores, de ripiadores más óptimos con el fin de no tener estos problemas de sedimentación en este tipo de estructuras y más si es que se presentan en centrales hidroeléctricas donde el problema de sedimentación, de presencia de sedimento, ocasiona el daño en las piezas electromecánicas. Entonces, ese es mi proyecto. Espero que eh, les haya parecido interesante y estoy presto a las consultas si es que tiene. Gracias. Muchísimas gracias Álvaro por tu brillante exposición. Fernando Calle nos va a ayudar con la moderación de las preguntas y respuestas. Gracias. Buenas noches, Álvaro. Felicitaciones por la presentación. Interesante el experimento que también ya en algunas ocasiones se ha presentado en la IAJAR en diferentes informes que han desarrollado en el mundo. Y esa es mi primera pregunta. ¿Usted ya ha publicado este tema además de la tesis? ¿Han continuado con estas investigaciones? Y parte de justamente de la expectativa que tenía esta tesis es la publicación en una revista. Entonces, nosotros hicimos el intento de la publicación en dos revistas hasta el momento, de las cuales una tuvimos un descarte y en otra está pendiente el desarrollo, ya que nos pidieron ciertas observaciones, que puede ser en esta revista Agua, me parece, que es Kuhn, es una revista muy buena, pero asimismo pide el grado de exigencia es bastante alto, entonces la verdad que sí, lo dejé por el momento ese tema, pero espero poderlo retomar. Bueno, todos pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat las preguntas que tengan a bien hacer. Mientras eso pasa, a mí me gustaría un poco saber, usted en la tesis debe haber desarrollado el análisis dimensional. No sé si nos puede referir algunos elementos. Sobre todo el tema de los sedimentos me parece que es mucho menos estudiado en la maestría y en los temas específicos de hidráulica. Suelen llegar a flujo, al análisis dimensional, pero sin sedimentos, ¿no es cierto? Y claro, el hecho de que usted se plantee además de fondo móvil, de fondo fijo, genera ahí unas ciertas restricciones que sería interesante nos refiera. Sí, en realidad, como parte del proyecto, se hizo un análisis dimensional de los parámetros principales. Al ser un flujo a superficie libre, lógicamente se hizo el análisis del número de Froude y también se hizo el análisis se hizo el análisis adimensional del número de Froude, se hizo el análisis adimensional del número de Reynolds y el análisis adimensional del número de Reynolds del sedimento, que es lo que usted menciona. Entonces, con los parámetros físicos, básicamente que son los diámetros característicos, el número de Reynolds del sedimento,
se hizo el análisis. Ujú. Muy bien, perfecto. Gracias, Álvaro, por la respuesta. Pablo Chan tiene una pregunta. Buenas Adelante. noches, Álvaro. Interesante el tema que acabas de tratar. La consulta es si es que se pudo determinar la relación entre el caudal y la concentración de sedimentos, sabiendo que puede variar dependiendo de las condiciones del flujo y sedimentos. Sí, bueno, hay algunas consideraciones de aquí. Tal vez las obvié. Por ejemplo, al tener una granulometría uniforme, no se presenta el acorazamiento que hay algunas condiciones que se deben analizar. En cuanto al flujo, no hay mayor novedad. Sin embargo, la caracterización de los sedimentos, eh, al ser una granulometría uniforme, como vimos, es una arena bien graduada, no se produce el acorazamiento del lecho, en este caso, como sería lo ideal. Al tener granulometrías con distintos tamaños, eso permite que el lecho tenga unos esfuerzos cortantes que permitan que no sea fácil la remoción. En ese sentido, lo que se hizo fue, como mencioné, la comparación entre el volumen de sedimento removido, más allá de la concentración que tú dices, por ejemplo, cuántos kilogramos por segundo se movió. No sé, lastimosamente el laboratorio no dispone de un equipo para la medición de los sedimentos en suspensión, que son equipos distintos, un tipo de bombas que te ayuden a medir el... Primero, hay que tener, por ejemplo, lo que se hizo en otros tipos de experimentos, no se tenía un lecho con fondo estancado, sino que se tenía un lecho con fondo móvil. Entonces ahí son unas bombas de sedimento que permiten también el traslado del sedimento por un lado y también te ayudan a verificar justamente la, la tasa de sedimento que es la que tú mencionas. En este caso únicamente se hizo la verificación de los volúmenes removidos a través de la batimetría. Álvaro, creo que hay un problema. A lo mejor si le apagamos la imagen, sale mejor el audio. Parece que hay un problema en la... ¿Me escuchan? Ahí se escucha mucho mejor, sí. Ya. No sé si Eh, no, me no sé si escucharon puede la repetir respuesta. la Sí, respuesta a su pregunta porque no se sí, escuchó. está bien. O sea, básicamente la pregunta de Pablo va en el sentido si es que se hizo la medición de la tasa de sedimentos. En este caso, no se disponía de un equipo que nos permita la medición de este tema y también hay que contemplar que el lecho teníamos un fondo que no era móvil. Entonces, lo único que se hizo fue la medición de los volúmenes de sedimento transportados a través de la batimetría. Existen estudios donde tienen este tipo de bombas de sedimento que les permite inyectar sedimento al modelo y poder establecer también qué pasa en estas condiciones de fondo móvil. Álvaro, no vimos un corte de las secciones, pero entendería que se hace la derivación al mismo nivel. El experimento sería distinto y las respuestas serían distintas si nuestra derivación tiene un nivel diferente, digamos que lo que deriva está más alto que lo que se mantiene en el río. Bien, ¿Cómo fue el sí, tema? es buena pregunta. Voy otra vez a compartir la pantalla ya para indicarles. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, se ve bien. En este caso, tanto el modelo contempló y al hecho de arena. Es verdad, por supuesto, que en la práctica, por ejemplo, como es en algunas centrales,
tenemos canales de aproximación con cotas más bajas justamente para que el caudal derivado, el caudal captado tenga una mejor, esté diseñado con ese concepto y tengamos el caudal efectivamente diseñado para que se vaya por la derivación. En este caso, básicamente el modelo contempla una misma altura. Aquí lo que quería indicarles justamente son los resultados de la batimetría resultante, donde básicamente se evidencian que las acovaciones máximas se dieron justamente en la derivación, en el acercamiento a la derivación, donde las turbulencias son más altas y por lo tanto estos remolinos son los que se encargan de captar el sedimento y derivarlos a la, a esta derivación lateral. Y tenemos justamente estos sedimentos, están depositados aguas abajo en la derivación, donde vemos el color más oscuro en café. También tuvimos acá producto de la sedimentación al inicio del modelo. Básicamente es un punto donde no lograba captar la aproximación, la aceleración del flujo en este punto, no afectó demasiado al modelo. Eso básicamente. Gracias, Álvaro. En el chat nos dice Raúl Salas, nos pregunta, dice, en los canales a 90 grados, ¿cómo se comportan esta derivación cuando existen crecidas de flujo debido a fuertes lluvias y hay arrastre de materiales varios? Claro, bueno, ahorita ya estamos hablando de eventos hidrológicos ya reales. Por ejemplo, ahí para la simulación del modelo se pudo haber utilizado diferentes tasas de caudal. Sin embargo, no he visto, por ejemplo, algún modelo que simule un hidrograma de crecida y haga el análisis de este parámetro. Aquí ya intervienen otro tipo de estructuras, por ejemplo, las propias rejillas, los derripeadores que tienen como objeto la retención de estos materiales. Aquí lo que va a pasar es que con el incremento del caudal, lógicamente vamos a tener velocidades más altas y por lo tanto vamos a tener también vorticidades más altas en ese, en la derivación. Por eso justamente en el diseño se contemplan estos canales de aproximación para tener las compuertas también nos ayudan a limitar el caudal de diseño que está hecho la central, por ejemplo, que es una derivación, yo que sé, para 50 metros cúbicos por segundo, yo ya limito con mis compuertas del caudal que yo quiero ingresar, lógicamente contemplando las estructuras de retención de materiales flotantes, de todo este tema. De acuerdo, Álvaro. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Tengo una inquietud nada más, Álvaro. Eh, Normalmente en la naturaleza, en muchos de los casos, las derivaciones a 90 grados no son muy frecuentes. Al contrario, el agua busca derivarse como un ángulo de inclinación, normalmente que tiende a entre 30 a 45, 60 grados, y de esta forma el flujo pueda manejarse de mejor manera. Quienes hacemos diseños hidrosanitarios, tratamos justamente de que todas las aguas servidas, aguas lluvias, se muevan con 45 grados. ¿Por qué fue la decisión de escoger para tu tesis de maestría una derivación a 90 grados? Bueno, por ejemplo, no sé si me equivoco lo que mencionas, Patricio, por supuesto, en estructuras que son para desagüe de aguas que funcionan a superficie libre, siempre se busca este ángulo óptimo del 45 grados, es más, hasta las mismas catálogos de tuberías, todas vienen con este ángulo que es el que te permite tener una mayor evacuación, básicamente, que ese es el objetivo. En este caso, está más enfocado justamente en las tomas laterales para aprovechamientos, donde las derivaciones sí se las suele hacer a 90 grados, se las suele hacer como tú dices, a 30 grados. No he visto en realidad tomas laterales a 45 grados, no se me viene mucho a la mente. En realidad, el objetivo, más allá del ángulo, es justamente la morfología que te da en el río. Uno trata de hacer la toma en una curva, por ejemplo, y tener el espacio para la toma, para el desripeador, para el desarenador, en este caso. En este caso, el modelo ya se lo fabricó en 2020.
tomando en cuenta un experimento que se le hizo en la Politécnica de Cataluña. Mi director de tesis, que es Khaled Hamed, él replicó básicamente un modelo que se hizo en, en la Politécnica de Cataluña, tiene un laboratorio eh, de hidráulica fluvial, de ríos, de enormes. Entonces él básicamente buscó emular este modelo. Gracias. A mí me gustaría hacer un comentario. Es importante ver que todo el análisis se está haciendo en flujo lento, Ujú. para no llamarle subcrítico. Y es porque necesitamos tener condiciones de control y poder hacer las mediciones y poder sacar las conclusiones, ¿no? Digamos, buscamos éxito en el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, pero en la realidad no sucede el tema del subcrítico. En la realidad lo que tenemos son flujos rápidos y claro, ahí ya empezamos a tener problemas y empezamos a discutir esto mismo, pero digamos con otras condiciones y con otros resultados. Por eso sí parece muy interesante trabajar un modelo 3D numérico y Ujú. calibrar ese modelo a partir de la tesis que tiene Álvaro. Creo que eso ya lo han dicho varias veces en sus presentaciones. Así es, ¿no, Álvaro? Sí, sí, precisamente esa es la recomendación. Con estos inputs, que básicamente es el trabajo más complejo, de hacer la modelación física, el experimental, pasar a un modelo numérico con un software que permita las caracterización de un flujo en tres dimensiones es importante. Y también ya sirve para como el experimento que en realidad hizo este ingeniero en 1926, donde no existían probablemente ingenio para hacer el estudio físico en este caso, optimizar las estructuras, que como vemos, lastimosamente del diseño a la práctica y sobre todo en el tiempo, no resultan ser como uno lo espera, por más que se prevén todos los parámetros de diseño, todas las normativas. Siempre existe este tipo de problemas porque eh, falta complementar los estudios y eso se lo hace a través de la investigación nada más. El ingeniero Vladimir Játiva, desde que tiene una consulta. Por favor, Vlad. Gracias, Fernando. Buenas noches a todos y magnífico trabajo el presentado. Yo tengo solamente dos inquietudes. Eh, la granulometría de los sedimentos está relacionada con la posibilidad de que estos sean transportados o no a diferentes velocidades del flujo. Mi pregunta es si es que en la investigación se ha tomado en cuenta la condición mineralógica de esos sedimentos para el comportamiento que hemos visto que parece ser subcrítico, ¿no? Esa es la una pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál sería el grado de aplicación de estos resultados para el caso de la toma de la central Coca, del proyecto Coca-Codo Sinclair, cuyos canales que dirigen hacia los sedimentadores están casi a 90 grados con relación al flujo del Coca? Y de acuerdo a las informaciones de prensa, no he podido visitar la central, hay un comportamiento de apelmazamiento de esos sedimentos allí. Entonces, no sé si son aplicables estos resultados de laboratorio a los resultados que estamos viendo ya en la construcción de la central y ese apelmazamiento, y tal vez estarán relacionados con la granulometría. No sé si fui claro en las dos incógnitas, las dos preguntas. Gracias. Sí, en cuanto a la caracterización del sedimento, únicamente se hizo una granulometría. Lo que se hizo es adquirir una arena graduada. Y aquí básicamente la comparación se hace con básicamente la curva granulométrica. Se establece la desviación estándar y se tuvo un valor eh, que nos determinó que es uniforme. No se hizo esta caracterización mineralógica que menciona usted, ingeniero, y que sí tiene incidencia ya en aplicabilidad, donde sabemos que, por ejemplo, tenemos materiales aluviales, tenemos depósitos de distintos
orígenes que tienen una incidencia total y justamente el estudio de sedimentos que se hace para los aprovechamientos debe contemplar todo este tipo de cosas, igual tener modelos en el tiempo para ver cómo se van a comportar. Eso básicamente. Y en cuanto a la consulta que usted hace de la central de Coca-Cola Sinclair, ahí no les sabría responder. En realidad, ahí, como sabemos, ellos tienen los desarenadores con un sistema mecánico que se encarga básicamente de la retención de los sedimentos para que la central pueda operar en las condiciones que fue diseñado. Muchas gracias. ¿Cómo obtuvo el número de Manning? Se refiere a Eh, un número de 0.016, que es un número que usamos nosotros en diseño, digamos, los viejitos, pensando en que hay una pérdida gradual por incrementos de rugosidades, etcétera. Y entonces somos muy conservadores, nosotros no. Pero usted tiene ese número en el laboratorio, cuente. Sí, hay algunas expresiones para el cálculo del número de Manning. Aquí básicamente está calculado, calculado en función del diámetro 50, del diámetro característico, según algunos autores. De lo que yo recuerdo, bueno, sí, yo hice hace un par de años de este estudio. Yo hice el análisis con algunos autores que toman, por ejemplo, el diámetro 50, el diámetro 90 y calculan esto. En realidad, este número de Manning es bastante real, como le mencionaba, la granulometría es totalmente uniforme, es de arena bien graduada, entonces, sí, el resultado es básicamente el que se esperaría del sedimento. Bueno, yo yo haría un comentario final. Es interesantísimo ver cómo vamos de los libros al laboratorio y cómo en el laboratorio tenemos ya nuevos datos, nueva información, cómo ya se incorpora, digamos, todo el análisis de turbulencia que no se toma en cuenta en el diseño clásico o en el diseño que nos enseñó nuestro querido maestro, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante porque, digamos, este tipo de trabajos nosotros, hago referencia a algunas captaciones, hemos tenido que enviar a Canadá, hemos tenido que enviar a Europa para que nos hagan el análisis de los flujos turbulentos y de los problemas que existen, porque hay que decir que siempre las captaciones vamos a tratar de captarlas en flujo lento. Eh, Captar en flujo rápido sería una locura. Eso no se recomienda. El libro de Crokin no está pensado para captar en flujo supercrítico. Ni siquiera lo dice, ¿no? Porque asume que eso todo el mundo sabe. Pero yo diría, y claro, lo otro, lo que plantea Vladimir es mucho más interesante. Es decir, con estas nuevas elementos, ir a evaluar una captación real es mucho más interesante. A mí me parece necesario avanzar es el tema de la modelación numérica para tener las líneas de flujo y un poco discutir los resultados con esas líneas de flujo, que es una cosa lindísima, digamos, en términos ya visuales y que permite entender algunas cosas adicionales. Y yo le agradezco a Álvaro y a Patricio por esta oportunidad de moderar esta reunión. Y gracias igualmente por... Muy bien. Tal vez alguna otra inquietud o cerramos la presentación de Álvaro en esta noche. Vladimir, la última. Un comentario pequeñito nomás. Los sedimentos, por ejemplo, que se dan en obras de retención en la costa ecuatoriana, en Manabí específicamente, el proyecto Carrizal-Chone. El comportamiento de esos sedimentos, pese a tener la misma granulometría que otras granulometrías de otras centrales en la zona serrana, en donde prevalecen los materiales de tipo silicio, tipo arenoso silicio, ¿no? Mientras de que en los otros son materiales filosilicatos básicamente, es decir, silicatos en formas de hojas. El comportamiento es completamente diferente. En el uno se apelmaza, en el otro tiende a fluir y se comporta el sedimento silicio, ¿no? Se comporta como los clásicos en función de la velocidad crítica para su erosión
y nada más. Pero en cambio, estos sedimentos que mantienen partículas arcillosas en su interior de tipo filosilicatos, se apelmazan y forman grumos y es mucho más alta la velocidad que se requiere para desalojar a estos. Y por lo tanto, en el caso de un canal a 90 grados, por ejemplo, con relación al flujo, va a haber no precisamente un alto contenido, como decía al principio Álvaro, el 90% del sedimento se deriva al canal lateral, va a ser mucho menor. Y también con un apelmazamiento y una disminución en la sección de flujo del canal. Eso solamente como un comentario. Gracias. A ver, hay otra pregunta que dice, ¿cómo influyó la geometría de la bifurcación en la distribución de los sedimentos? Básicamente, este es uno de los parámetros más incidentes en este análisis. Como se mencionó al inicio, el- este investigador él sí hizo el análisis, por ejemplo, y también he visto en el laboratorio que hay modelos con derivaciones dinámicas, es decir, tienen algún tipo de motor o manualmente, se pueden cambiar el ángulo de la derivación a 90, 45, incluso 120, 150 grados. En este caso, él tuvo ese 97% de los sedimentos hacia la rama lateral con una derivación de 30 grados. Entonces, haciendo una correlación, se podría determinar que tal vez a los 90 grados, que fue la que desarrollé yo, con el 33% que tuve yo, es más o menos equivalente. O sea, sabemos que la de 30 grados sería la más incidente. Y como también menciona el ingeniero, en realidad la caracterización del lecho del río es totalmente determinante. Eh, en este tipo de modelos, uno siempre como son a escala, utiliza arenas, por ejemplo, que son más maleables. Sin embargo, hay laboratorios de hidráulica fluvial donde ya básicamente tenemos ríos a escala donde se utilizan diámetros, yo que sé, mayores a 4 pulgadas, con granulometrías distribuidas que permiten formar estos acorazamientos naturales y se puede hacer un análisis más real. También se hacen modelos con inyección de sedimentos de suspensión, entonces de ahí se va completando todo el estudio, se hace variando caudales. Lo que yo, como mencioné, no vi ningún estudio que se haga simulando una crecida de un río, es decir, con la variación del caudal en el tiempo. Entonces, hay bastante información que se puede complementar ya con modelos numéricos, también como mencionaba el ingeniero, donde es más práctico ingresar todos estos datos. Muy bien. Pablo Changuán te pregunta, ¿cómo influyó la geometría de la bifurcación en la distribución de sedimentos? Sí, justo esa pregunta ya le respondí ahorita, Ah, ya. en la que decía que totalmente influía. Sí. Ok. Osvaldo Yepes, entonces la última pregunta. Estaba alzando la mano. Está sin audio, Osvaldo. Osvaldo está sin audio. Ha tomado el tema relacionado con los comportamientos de las obras de toma de las centrales hidroeléctricas. Eh, Nosotros no hemos detectado en ninguna de las obras un proceso de erosión o de sedimentos en las obras de toma, porque no es las características de un material simulado como la arena. De tal manera que tenemos problemas con los- las obras con el caso del Coca, donde los alimentos prácticamente están afectando a los desalenadores. Y los desalenadores significa que tienen que ver con el tipo de contenido del agua, que se llaman sedimentos en suspensión. De tal manera que el aspecto teórico que lo plantea, yo diría que tendría muy poca grado de práctica en la vida real, porque una derivación en unas estructuras van siempre de hormigón. Y entonces ya no tenemos el problema de los sedimentos en este caso, que es la derivación de 90 grados.
Entonces, mire, la cuestión es de ver cuáles son las causales que han hecho que muchos de los generadores de las centrales hidroeléctricas no hayan operado como se había estimado o se había suponido, supuesto. Entonces, creo que, digamos, hay un alto grado de incertidumbre cuando nosotros tratamos con los ríos de montaña que tienen alta concentración. A veces hemos detectado concentraciones del orden del 17% de sólidos. Ya puede imaginarse que es muy difícil, inclusive, modelar el comportamiento en el laboratorio bajo esas presiones y velocidades que se dan en los ríos de montaña. De tal manera que pienso y creo que el caso de la cita que lo hace a las centrales hidroeléctricas, a las obras de toma, creo que es un poco todavía para estudiarlo más a fondo. Es más, nosotros habíamos tratado de ver si es posible modelar un caso de comportamiento de los arrastre de los sedimentos de fondo bajo condiciones diferentes a las que se plantea el laboratorio. Es más, nuestro proyecto es prácticamente un modelo, un prototipo. Si no lo estudiamos en el campo directamente, prácticamente lo vamos a tener unos resultados adecuados. De tal manera que nuestro planteamiento, cuando se trata de sedimentos de la parte de las centrales, hay que estudiarlos en el sitio, de tal manera que las inversiones que se hagan a futuro se justifiquen. En caso contrario, prácticamente estaremos un tanto a lo que ha sucedido con el trato del proyecto Coca, donde usted nos habla también, digamos, que había trabajado en las obras que están aguas abajo de las obras de toma. Y ahí sí hay, digamos, del punto hidráulico que usted lo toma, sería interesante que nos haga un comentario de qué es lo que pasó con los contenedores, qué pasó el efecto de la presencia de los contenedores en el flujo del río y qué está pasando prácticamente en los momentos actuales con la operación de la central del COCA. Gracias. Bueno, lo que menciona ingeniero sí es muy importante. Creo que como herramienta la modelación física, modelación numérica nos permite contemplar todos estos tipos de escenarios puntuales, es decir, trasladar el prediseño o el diseño de factibilidad directo a un modelo numérico y poder caracterizar todas estas condiciones. Los software de ahora permiten hacer el análisis de transporte de sedimentos, permiten trasladar las condiciones geológicas, sedimentológicas, hidrológicas, topográficas. Entonces, esta es una herramienta que sí podría permitirnos analizar y claro, dependiendo de la importancia, se pueden calibrar con estos modelos físicos que no van a poder representar en realidad las situaciones exactas y precisas de la obra a realizarse por el mismo condicionamiento económico de espacio. Sin embargo, entre ambos yo creo que se pueden complementar y poder tomar en cuenta todas las condiciones particulares del sitio. Y en cuanto a la consulta respecto a las obras que mencionan, no les sabría decir ya que no tengo conocimiento de ese tema. El proyecto de titulación más bien estuvo enfocado en un en un modelo experimental ya establecido en el CIERI y yo lo tomé para hacer el análisis ya que este tema sí me parece muy interesante y es algo que a mí me gusta y esa básicamente es la intención de este proyecto. Con relación a la cita que hace de la modelación matemática, es interesante analizar el informe del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, cuando se hacía referencia al modelo matemático que se implementaba para predecir inclusive el comportamiento del río Coca. Y prácticamente ellos descartaron la utilización de ese tipo de modelos matemáticos. Tanto así que no les pararon bola en definitiva cuando se planteó la solución. De tal manera como entretenimiento, digamos, teórico, de ver cómo creamos una fórmula matemática para que nos dé una idea de qué es lo que está pasando con el río, no es suficiente. Los modelos matemáticos incluye la participación de una serie de parámetros con alto grado de incertidumbre. Y cuando hay alto grado de incertidumbre, usted no puede esperar que, digamos, que esos modelos respondan a una realidad. Podría usted remitirse a datos pasados, pero que es muy difícil de proyectarse hacia el futuro.
Nosotros tuvimos una experiencia que lo citamos en alguna oportunidad cuando se trataba, digamos, de una quebrada que se trataba de incorporar al envase del proyecto Agoyán. Y entonces todos los modelos matemáticos llegaron a la primera crecida de la quebradita, que era chiquita, prácticamente desaparecía. Y los consultores extranjeros simplemente ya aceptaban que ese no es posible predecir lo que puede suceder cuando trata de este tipo de tomas de agua sobre quebradas o de altos con una fuerte pendiente y donde las crecidas se pueden presentar de la noche a la mañana como está sucediendo en este instante. Y vale aprovechar esta oportunidad porque hay un tema que debería ser tratado por los ingenieros civiles, el comportamiento de los puentes colgantes que están cada vez entrando en colapso, como lo pudimos observar anteriormente, hechos con modelos matemáticos, entre comillas, porque es fácil de introducir hacer uso de un programa computacional y después dice esto es lo que dice la computadora y nos olvidamos de cuál es la realidad del comportamiento estructural de una obra de esa naturaleza. Gracias por la atención. Liz Santa Cruz te hace una pregunta, Álvaro. En la captación del río Coca, si se pusiera una compuerta de fondo en la margen izquierda, ¿cómo influiría? Está sin audio, Álvaro. Ya. Em, bueno, lógicamente aportaría, ya que la presencia de las compuertas únicamente están en la margen derecha, entonces, eh, sin embargo, tocaría ver cuáles son las condiciones de ahí o por qué únicamente se las colocó en otra margen, lo que pienso. Gracias. Te felicita Remigio Galárraga, que tuvo que retirarse, y al mismo tiempo también Gustavo Barahona. Felicitaciones a Álvaro. Continúe con su habilidad, gusto y el gusto por la investigación. Cerramos con la última pregunta de Ok. Fernando Calle. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Creo que hay que ser justos. Es decir, primero, una cosa es la investigación, otra cosa es la modelación y otra cosa es la realidad. Entonces creo que hay que ser muy justos. La ciencia camina muy despacito y vamos caminando. Justamente este trabajo es de investigación. No se le puede pedir a un trabajo de investigación opinar sobre un punto específico. Cualquier captación en cualquier sitio, cada sitio es específico y cada sitio tiene sus propios problemas y su propio análisis. Y posiblemente no se gasta tanto tiempo ni tanto dinero en ese análisis y por eso tienen las consecuencias que tienen. Es decir, si se contrata y se construye una obra tan importante con una prefactibilidad o con una factibilidad avanzada, se tienen problemas. Entonces yo creo que no se le puede pedir a Álvaro que nos analice la captación de cualquier sistema, de cualquier sitio. El trabajo que está haciendo es un trabajo de investigación y es muy importante porque esto nos permite entender conceptualmente los temas. ¿Por qué es importante es entender conceptualmente? Porque eso es lo que está faltando. Es decir, justamente parte de la crítica es el uso de los modelos indiscriminadamente. Realmente el hecho de que se avance hacia tener otros criterios adicionales como el tema de la turbulencia, sí permite llegar a tener diseños un poco más cercanos a la realidad. Nunca vamos a coincidir, nunca vamos a llegar a la realidad. Y tampoco, digamos, el hecho de que el INERI o el INESEL o cualquiera de los institutos del IEOS haya tenido éxito en un montón de cosas, también tuvo fracasos en un montón de cosas. Entonces creo que la investigación en el Ecuador necesita ser impulsada y eso significa mucha más trabajo de investigación. Gracias, Fernando. Y para eso está llamada justamente la academia. La academia tiene que utilizar los enormes recursos humanos perfectamente bien calificados a nivel mundial durante estos últimos 20 años que deben dedicarse exclusivamente a la investigación. Eso también es importante tomar en cuenta porque la universidad no está haciendo su trabajo como le corresponde y es una crítica que se lo maneja a nivel de todo el país. Tenemos que hacer conciencia de que todos los doctores, toda la gente especializada tiene que trabajar en estos aspectos porque para eso están formados. Eh, no sé si es que hay algo más. Caso contrario, muchísimas gracias, Álvaro. En esta noche te hemos acompañado 22 colegas y amigos
a un tema muy importante, a un tema bastante técnico, a un tema que puede ser aplicado en varias obras del país y que indudablemente, como manifestaba Fernando, tenemos que seguir ahondando en esta investigación, ya que de esa manera el conocimiento de los profesionales va profundizándose y va ampliándose para diferentes proyectos que el país requiere y el mundo los necesita. Así que muy gentiles a todos ustedes, una felicitación, desearles un buen fin de semana y el próximo viernes invitarles también de la misma manera a otro conversatorio, a otra charla sobre otro tema del carácter que a nosotros nos encanta, como es la ingeniería. Un feliz fin de semana. Álvaro, tus últimas palabras tal vez. Agradecerles nuevamente a todos su presencia. Como les menciono, para mí es un placer presentarme en este grupo y agradecer también a Patricio y seguir incentivando este tipo de charlas que son, son muy positivas para todas las presentaciones. Mm, Eso básicamente y gracias a todos nuevamente por su presencia. Gracias, Álvaro. Tienes un último mensaje de Gonzalo. Gracias por el aprendizaje. Te felicito, mijo. Supongo que es tu papá. Sí, Felicitaciones, mi papi Gonzalo. está ahí en mi casa con mi mami y mi hermano, entonces también les mando saludos. Gracias. Felicitaciones, Gonzalo, por tener un hijo tan brillante. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Ok. Gracias, Gabriel, por la atención también con todos. Bye bye, la próxima. Chao, chao. Solo faltó la novia, creo, a Álvaro. ¿Qué opinas, Vladimir? Bueno, me parece magnífico que esté apoyando a su Ah, no, sí papacito. está. Liz ¿Por qué Santa no? Cruz creo que es la novia, según veo. O eres casado, Álvaro. Buena nota. Bueno, un abrazote Sí. a todos. Cuídense mucho. Chao, Vladimir. Chao, Patricia. Chao. Chao.